Cuando era joven, mi familia siempre se reunía en la casa solariega de mis antepasados por Navidad. Mi familia pertenece y ha pertenecido siempre a la alta sociedad, como dirían algunas de mis tías más, digamos, mimadas. Nos reuníamos y pasábamos juntos las 2 últimas semanas del año, celebrando Navidad y Año Nuevo, antes de separarnos y no volver a ver a la mayoría de ellos hasta Acción de Gracias, a menos que una emergencia nos reuniera a todos. La última de ellas fue la muerte de mi bisabuela. La tradición era más antigua que yo, y siempre esperaba con ilusión la Navidad cuando era niña. La mansión era impresionantemente hermosa, decorada de punta a punta. El olor a galletas y pasteles se extendía por toda la casa, al igual que el tintineo de los platos y las bulliciosas risas de la cocina mientras se preparaba la cena. La nieve chispeaba a centímetros y metros de profundidad en lugares que suplicaban ser tocados, bosques para explorar y jugar. Mis primos y yo solíamos deslizarnos por los largos pasillos de las mansiones en calcetines, cayéndonos, resbalando y riéndonos todo el rato. Normalmente, uno de nosotros acababa chocando contra algo o haciéndose daño. O rompíamos algo y un adulto nos regañaba durante al menos 15 minutos. Creo que lo peor que nos pasó fue que uno de nosotros se rompió un brazo. Tuvo que ir al hospital y pasó las Navidades enyesado. Aquellos recuerdos eran preciosos, y aunque los atesoro profundamente, no puedo decir que eche de menos la mansión, ahora que sé la verdad. La historia que estoy a punto de contar puede sonar a pura ficción para cualquiera que escuche o lea esto, pero créanme, es la verdad. Quédense en su capullo de falsa seguridad, si les place. 2 décadas de crecimiento, los dolores de la pubertad, terapia, hipnosis, chamanes y todos los remedios espirituales en el planeta, y ninguno de ellos me ha traído paz. Mi historia comienza en una nevada víspera de diciembre, a 4 días de la más mágica de las noches. Ese año, mi mejor amiga Caroline y su madre habían venido con mi familia por Navidad. El día había estado lleno de alegría y risas. Habíamos jugado en las colinas nevadas durante todo el día y hasta bien entrada la noche. Es decir, Caroline y yo, junto con mi horda de primos y algún niño que encontramos en la calle, jugábamos sin importar el peligro de estar en el bosque tan cerca del anochecer. Jugamos allí hasta que mi bisabuelo nos llamó para que nos alejáramos del bosque, diciéndonos que se estaba haciendo demasiado tarde y que el bosque era demasiado espeso y estaba oscureciendo demasiado para seguir jugando. Al oír nuestros gemidos de decepción y los sonidos generales de un grupo de niños jóvenes y curiosos a los que se les niega una aventura, el bisabuelo sonrió y con la paciencia de un santo nos recordó que estaríamos allí 2 semanas enteras y que tendríamos tiempo de sobra para ir a explorar cuando hubiera más luz. Nos empujó de vuelta a la nieve, donde seguimos jugando bajo su atenta mirada. Nos llamaron para que entráramos en la casa a última hora de la tarde, cuando el sol estaba terminando de descender por debajo de la línea del horizonte. Los adultos llevaron a todos los niños a los cuartos de baño de la amplia mansión. Nos dieron de cenar una sopa de pollo recién hecha para ahuyentar cualquier escalofrío que pudiera quedar. Cuando terminamos de comer, nos llevaron rápidamente a la gran sala de estar, donde nos esperaba chocolate caliente y platos llenos de galletas navideñas. Nos acomodamos para ver una ronda de películas. Era la forma que tenían los adultos de intentar que los niños se calmaran y se relajaran antes de irse a la cama. Apenas presté atención a la película. Mi atención estaba puesta en Caroline. Era más reservada que de costumbre, así que esperé a que todos estuvieran absortos en la película para preguntarle qué le pasaba.
Sospeché que tenía que ver con el hecho de que sus padres estaban divorciando. Caroline me lo había contado en el colegio. Tenía la cara húmeda por las lágrimas, llorando porque no era justo. Además, sabía que el hecho de que se lo contaran tan cerca de Navidad no ayudaba. Cuando le sugerí que le escribiera a Papá Noel para preguntarle si podía hacer felices a sus padres, dijo 5 palabras que nunca olvidaré. Las 5 palabras que en retrospectiva lo cambiaron todo. Papá Noel no es real. Después de que hiciera esa afirmación, llamé mentirosa a mi mejor amiga. Ella se encogió de hombros y dijo que su padre se lo había dicho. No seas tonta. Papá Noel no existe. Ya es hora de que te diga la verdad. De todas formas, ya eres demasiado mayor para creer en todas esas tonterías infantiles. Me habló de cómo nuestros padres compran regalos durante todo el año y los esconden. Y luego, la mañana de Navidad, nos los dan y dicen que los ha traído Papá Noel. Le dije que se equivocaba y que probablemente su padre estaba muy borracho cuando dijo eso. Y no lo había dicho en serio. El padre de Caroline siempre bebía más de lo que probablemente debería, pero en los últimos años había aumentado. Llegaba a casa con su amada esposa y su hija completamente borracho. Caroline negó con la cabeza, con los hombros caídos, haciéndola parecer más pequeña de lo que era. Nuestra conversación más bien unilateral se disipó a partir de ahí y se convirtió en una acalorada pelea a gritos. Los adultos nos apartaron cuando Caroline se abalanzó sobre mí. Nos separaron para evitar que se intercambiaran más golpes. Caroline me gritó que ya no era su amiga, que los verdaderos amigos confiaban los unos en los otros. Gritaba y su voz cada vez era más chillona y descontrolada con cada sílaba que escupía. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Odio a tu tonta familia perfecta! Pero sobre todo, odio a la Navidad. Jadeé dolida. Caroline sabía lo mucho que significaba para mí la Navidad. Era la única época del año, aparte de Acción de Gracias, en la que podía ver a toda mi familia. Y sabía que ese año era duro para mí. Sabía que iba a echar de menos a mi bisabuela. Esta era la primera Navidad sin ella. Recuerdo estar en los brazos de mi tío casi llorando. Luego me depositó en el regazo de mi bisabuelo. Dejó que hundiera la cabeza en su jersey. Me frotó la espalda mientras murmuraba palabras de consuelo en alemán. Mi madre había descubierto que me consolaba más el alemán cuando era un bebé. Él podía tranquilizarme con solo hablarme. Siempre que estaba estresada o herida o me entraba el pánico, me entregaba rápidamente al bisabuelo y él se encargaba de calmarme antes de que mi ansiedad me tragara. Su voz era tan fuerte como siempre y me relajaba rápidamente. Pero había un matiz, un tono en su voz que era muy inusual. Recuerdo que levanté la vista hacia su rostro envejecido. La preocupación estaba grabada donde debería haber estado su sonrisa casi permanente. Y juraría que vi un destello de terror en sus curtidos ojos cerúleos. Un rasgo familiar. Todos en la familia tenían los ojos azules. Los matices y los tonos cambiaban, pero siempre azules. ¿Qué pasa, bisabuelo?, le pregunté, usando mi alemán aún en desarrollo, pero lo que fuera que vi huyó tan rápido como lo había visto. Me dio una palmadita en la cabeza sonriendo alegremente. Estás mejorando y no pasa nada. El bisabuelo miró hacia donde la madre de Caroline la consolaba. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Su voz venía de un lugar muy lejano. Nada, de nada. Aquella noche, Caroline y yo nos quedamos en la misma habitación.
ya que mi extensa familia y los 2 invitados llenaban el resto. Dormimos en camas de matrimonio separadas. Normalmente, cuando teníamos fiesta de pijamas en el pasado, charlábamos en voz baja mientras estábamos acostadas en la cama esperando a dormirnos. Sin embargo, para evitar cualquier incomodidad, me coloqué los auriculares. Mientras leía mi libro, ignorando cuidadosamente a Caroline, sonaba una suave música clásica navideña. Normalmente leía hasta que llegaba la hora de acostarme, y justo en ese momento me quité los auriculares marcando mi lugar en el libro y apagué la luz. Caroline se dio la vuelta en la cama, de espaldas a mí, sin ni siquiera darme las buenas noches. Puse los ojos en blanco y me giré hacia la ventana, contemplando la oscuridad total. Poco después de que Caroline y yo tuviéramos nuestra discusión, el viento se levantó considerablemente y una enorme ventisca comenzó a hacer estragos fuera de la mansión. Los viejos muros de la mansión crujían contra el viento y la nieve. Las paredes y el tejado de la vieja mansión habían resistido mucho antes de mi nacimiento, y de algún modo sabía que no estaban dispuestos a abandonar el fantasma todavía. Sintiéndome segura, protegida, me dormí. No recuerdo por qué me desperté ni qué me despertó, pero abrí los ojos y vi la oscuridad total. Me incorporé y me froté los ojos para despejarlos del sueño. Miré a mi izquierda por la ventana para ver si la ventisca había amainado ya, pero no lo había hecho. No solo estaba oscuro afuera, era como si estuviera mirando directamente a las profundidades del mismísimo olvido. Miré alrededor de la habitación. La única fuente de luz eran 2 hilos de luces de hadas alrededor de las cabeceras de Caroline y mía. Mis ojos pronto se adaptaron a la falta de luz. Mirando a mi derecha vi que Caroline seguía dormida. Rápidamente me di cuenta de otra cosa. Hacía un frío glacial en la habitación. No solo frío, era un frío que calaba los huesos. Tan frío que podía ver mi aliento delante de mi cara. Me estremecí y apreté más las mantas. ¿Por qué hacía tanto frío? ¿Se había apagado la calefacción? Me metí más debajo de las mantas, buscando calor. Me acurruqué sobre mí misma, me envolví bien e hice cualquier cosa para entrar en calor. Cuando por fin empezaba a quedarme dormida, un sonido llamó mi atención. Justo por encima del viento, apenas descifrable, había un sonido de... ¿campanas? Parecían 100 campanas tintineando en armonía. En mi estado medio despierta, pensé brevemente en Papá Noel. Me senté de nuevo en la cama y volví a temblar. No podía dormir, hacía demasiado frío. Me envolví en mis mantas y salté de la cama. El suelo parecía un bloque de hielo. Volví a tiritar y me dirigí a la puerta para ir a la habitación de mis padres. Quería entrar en calor. Agarré el pomo de la puerta, que estaba tan frío que casi me quemaba. Justo antes de abrirla, oí un ruido en el tejado. Levanté la mirada hacia el techo y enarqué una ceja. ¿Qué era eso? ¿Había caído una rama de árbol sobre el tejado? Y ahí estaba otra vez. Sonaba como pisadas. Había alguien en el tejado. Mi respiración se hizo más pesada y acelerada. Cada instinto de supervivencia dentro de mí gritó a la vez: ¡Corre, corre, escapa! Ahora, más que nunca, quería estar con mis padres. Tenía 11 años y estaba aterrorizada. Sin embargo, a pesar de todo, escapar a la habitación de mis padres no era solo por la seguridad de mamá y papá.
Allí era donde papá guardaba sus armas. Una cosa me impidió salir corriendo de la habitación: las campanas. Solo que esta vez eran más fuertes, como si vinieran del interior de la habitación. Me di la vuelta, con la intención de ir a despertar a Caroline y ver si ella también podía oír esas cosas. Solo me quedé helada cuando me giré, con todo el cuerpo bloqueado. Estaba tan quieta que creo que ni siquiera respiraba, y por una vez en mi vida, mi mente dejó de funcionar. Todos mis instintos humanos me gritaban lo mal que estaba todo. Siempre fui una niña brillante. Me pusieron en clases avanzadas, subí de curso, clases de música, leía libros que deberían haber estado muy por encima de mis niveles de comprensión. Era más racional, más razonable y más sensata que muchos niños de mi edad. A menudo pienso en lo mucho que debió divertir a mis padres que, incluso a los 11 años, la edad en la que muchos niños empezaban a cuestionarse cosas como Papá Noel, y a pesar de lo brillante que yo era, seguía creyendo tan firmemente en él. Ahora bien, toda la ciencia y los hechos del mundo no podían ayudarme. Toda la razón y el pensamiento racional. Todo se desvaneció mientras miraba sin pestañear a lo que estaba frente a mí. Era lo que solo puedo describir como un monstruo. Era enorme, a pesar de que estaba encorvado. Podría decir que probablemente superaba los 7 pies de altura. Los cuernos retorcidos en espiral que llevaba le daban un pie o pie y medio extra. El pelaje que cubría la totalidad de su cuerpo era negro, como una noche sin luna. Tenía un pelaje grueso y áspero, como el de un jabalí, que se extendía a lo largo de su corpulento y enorme cuerpo. Se erguía sobre sus 2 fuertes patas que terminaban en pezuñas, con puntas mortales en los extremos. Una capa mugrienta y raída cubría sus anchos hombros. Bajo ella una larga y pesada cola se arrastraba por el suelo detrás de él. Una capucha ocultaba su cabeza, pero podía ver su perfil. Podía ver un hocico alargado como el de un perro, estirando una sonrisa enfermiza. Una sonrisa que prometía derramamiento de sangre y maldad enfermiza durante toda una eternidad. Mientras sonreía, podía ver cada uno de sus afilados dientes que desembocaban en 2 caninos imposiblemente largos y afilados. Eran tan largos que creo que no podía cerrar la boca del todo. Una lengua larga, viscosa y bífida se deslizaba y colgaba de su boca. La saliva corría a borbotones y goteaba sobre una barba sucia y enmarañada. Sus ojos eran amarillos y el iris rojo, del color y el tono de la sangre. Alrededor de su cuerpo y atadas a sus muñecas había gruesas cadenas. Cada respiración entrecortada del monstruo las hacía tintinear como campanas. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Las campanas! No eran de Santa. Eran una advertencia de que esta cosa se acercaba. El sonido era melódico, hermoso, yuxtapuesto a lo que anunciaba. Al igual que un cuerno de batalla, eran el heraldo de la muerte. Me di cuenta de golpe de que podía morir. Muchos pensamientos pasaron por mi mente a velocidad de vértigo. Nunca podría disculparme con Britney por insinuar accidentalmente que estaba gorda. Nunca volvería a ver a mis perros. Me perdería las navidades con mi familia. Oh, mi familia. Pensar en mi familia hizo que el pánico que burbujeaba en mis entrañas se extendiera a la cavidad torácica, que me oprimía los pulmones, haciéndome casi imposible respirar. Estaba al borde de una crisis. Mi familia
Si esta cosa saliera y fuera tras mi familia, ¿qué haría? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería? ¿Por qué? Volví a centrar mi atención en la bestia cuando se movió y las cadenas tintinearon como campanas de Navidad. El terror cerró mi mente y mi cuerpo una vez más, cuando las manos de la criatura se hicieron visibles y pude ver lo que estaba haciendo. El terror bloqueó mi mente y mi cuerpo una vez más, cuando las manos de la criatura se hicieron visibles y pude ver lo que estaba haciendo. Se cernía sobre la cama de Caroline, sujetándole el cuello con una mordaza. La piel de sus manos parecía la de la cabeza de un buitre después de haber estado expuesta a mucha carne podrida. La piel negra y desnuda se hundía y arrugaba, y sus dedos retorcidos y nudosos terminaban en uñas afiladas. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, causando un suave ruido sordo. La criatura se giró en mi dirección y ladeó la cabeza observando. Gimoteando, retrocedí hasta que mi espalda tocó la puerta, intentando poner distancia entre esa cosa y yo. Lentamente se dirigió hacia mí, estudiándome. Me apreté más contra la puerta. Vi la cara de mi amiga, convertida en un grito silencioso de terror, con los ojos desorbitados y la piel gris ceniza. A medida que la bestia se acercaba, la temperatura de la habitación caía en picada. Sentí que me congelaba. Me castañeteaban los dientes. Cerré los ojos y recé a cualquier dios que quisiera escucharme. Por favor, que sea un sueño. Por favor, que se vaya, que se vaya. Me tapé los ojos con las manos y me acurruqué en posición fetal, mientras la bestia se acercaba. Lo oí gruñir. Me asomé entre los dedos y me tendió a Caroline como si me ofreciera su cadáver. La sujetaba con una mano y con la otra le clavaba un enorme gancho para carne. Tomó la cadena y la envolvió alrededor de ella, 1, 2, 3 veces, antes de usarla para atar su cuerpo sin vida a su espalda, como si fuera un accesorio humano, una versión enferma de una mochila. Se inclinó hacia abajo y me lanzó una bocanada de asqueroso aliento caliente en la cara. Olía una mezcla rancia de carne podrida, heces y vómito. Hizo un gesto con la mano, sin dejar de sonreír con aquella sonrisa enfermiza y grotesca. Con una agilidad asombrosa, se subió al delgado alféizar de la ventana, donde se balanceó un instante antes de saltar hacia la oscuridad. Cuando desapareció, mi cuerpo empezó a desbloquearse, empezando por mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué no me mató a mí también? ¿Por qué me dejó con vida? Llegué a una difícil conclusión. Me quería viva. Vino aquí específicamente por Caroline. La quería por alguna razón. Caroline. Oh Dios. Mi mente comenzó a tratar de procesar lo que había sucedido en lo que resultaron ser 15 minutos, pero que a mí me parecieron una eternidad. El frío retrocedía, dejando la habitación más cálida, y mis extremidades empezaban a recobrar vida. Con la retirada del frío, llegó la ruptura de mi mente. Procesar todo lo que acababa de ocurrir resultó ser demasiado para mi pequeña y joven mente. Me quebré y empecé a gritar. Mi familia irrumpió en la habitación. Mi madre me levantó del suelo y me abrazó mientras yo seguía gritando.
Empezó a preguntarme por qué tenía tanto frío e intentó consolarme lo mejor que pudo. Mi padre nos abrazó a las dos. También intentó consolarme, pero no lo consiguió. Yo seguía gritando. Mi familia exigía saber qué pasaba. La madre de Caroline, gritando, exigía saber dónde estaba su hija. Señalé la ventana abierta, sin dejar de gritar. Los primeros rayos del alba iluminaban el cielo. En la iluminación, se podían ver en el alféizar de la ventana 2 huellas perfectas de cascos. Mi bisabuelo corrió hacia la ventana y empezó a gritar maldiciones en alemán. Cerró la ventana de golpe y se giró para mirar a su familia. Cruzó la habitación y me apartó de mis padres. Empezó a tranquilizarme. Poco a poco, caí en un estado catatónico. Mi familia se reunió a su alrededor, exigiendo saber qué había pasado. Él miró alrededor de la habitación. Su mirada tocó a cada uno de sus descendientes y solo dijo una palabra: Krampus. Al oír su nombre, empecé a gritar de nuevo. Hubo una investigación y una cacería humana. Los equipos de búsqueda recorrieron la propiedad durante días tratando de encontrar un rastro de Caroline. Encontraron su cuerpo abandonado días después. La habían dejado junto a la rejilla de una alcantarilla. Estaba desnuda y esto solo lo supe años después, pero le faltaban los ojos. Nunca se hicieron arrestos, lo cual no es sorprendente. Fui interrogada por varios oficiales, detectives, psicólogos infantiles y todo lo demás. Nunca dije una palabra. De hecho, no hablé durante casi 3 años después del incidente. Incluso cuando empecé a hablar de nuevo, nunca hablé de aquella noche con nadie, salvo con mi terapeuta. Ahora estoy casada, tengo un hijo y una hija, y mi familia sigue reuniéndose en vacaciones. Solo que nunca más en esa mansión, después de lo que pasó con Caroline. De hecho, vendimos el lugar. Escribo esto como advertencia. Si oyes las campanas, ya es demasiado tarde. Además, creo que el Krampus se ha mantenido a mi alrededor. De vez en cuando oigo las campanas. A veces son apenas perceptibles, otras son ensordecedoras. Al parecer es un pequeño recordatorio de que siempre está ahí, siempre vigilando. Sus visitas son esporádicas. Es como si lo trajeran los vientos salvajes del invierno. Pero estoy preocupada. Este año es un año muy importante. Mi hijo cumple 11 años, la misma edad que yo tenía cuando conocí al Krampus. Me preocupa que este año Gavin, el amigo de mi hijo, venga a pasar las Navidades con nosotros y con su padre, que es el mejor amigo de mi marido. Gavin es muy parecido a Caroline. Sus padres están divorciando. Su madre es muy afligida y su visión de la Navidad es muy pesimista. Intenté negarme, pero mi marido siguió adelante y los invitó sin consultarme. Cuando me lo dijeron, ya era demasiado tarde. Así que estoy aquí sentada en mi despacho, la semana antes de Navidad, en la oscuridad, preocupada. Mientras mi familia duerme, oigo vagamente la ventisca afuera, cada hora con más fuerza. El viento ruge golpeando la nieve contra la casa. Mi marido se acercó a mí antes de irse a la cama. Le di un beso de buenas noches, y sabiendo que me plantearía preguntas sin respuesta, oculté lo molesta que estaba con él.
Ahora estoy sentada en mi despacho, con la escopeta cargada en el regazo y la mirada fija en el techo, escuchando atentamente. El reloj da la medianoche. La electricidad se ha ido. Y ahí están, apenas perceptibles por encima del viento. Oigo el débil sonido de las campanas. Y recuerden que